Sean bienvenidos todos, bienvenidos los que nos ven desde Centro y Sudamérica, al igual que todo México. Para mí es un honor estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo el aspecto académico que la Federación se ha encargado de difundir en este periodo. El día de hoy tenemos a una invitada que muchos de ustedes ya conocen, además una gran amiga, la doctora Irma Alejandra Coronado Zarco, quien es, ella es la subdirectora del Servicio de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, quien además pues es una excelente ponente. Ya la hemos tenido en algunas otras ocasiones aquí con nosotros, y el día de hoy nos va a hablar de pronóstico neurológico y la perspectiva neurológica del neonatólogo. Para presentarla nos hemos encargado de invitar a un ya próximo neonatólogo, residente de neonatología, el doctor Edgar Alberto Jorge Chang, quien está en el Instituto Nacional de Perinatología, para hacer la presentación formal de la doctora Alejandra. Sean bienvenidos todos. Iniciamos y al final, como todos ustedes saben, la serie de preguntas las pueden ir haciendo a través del chat para que las vayan captando, y al final realizárselas a la doctora Coronado. También me he dado a la tarea el día de hoy de invitar a algunos neurólogos pediatras que estarán con nosotros. Están no como comentaristas, pero sí están algunos viendo este tema, ya que también se está trabajando a la par con la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica una guía de alopatía hipóxico-isquémica que presentará en el Congreso Nacional en Puerto Vallarta en febrero del 2023. Entonces, estamos ya también preparándonos para eso, y pues empezamos con la presentación de la doctora. Adelante, doctor Edgar. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Irma Alejandra Coronado Zarco. La doctora es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y es neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Es maestra en Ciencias en Bioética, es la exsecretaria del Consejo de Certificación en Pediatría, sección Neonatología, es la expresidente del Comité Hospitalario de Bioética del Instituto Nacional de Perinatología, es miembro del Seminario de Estudios por la Globalización, Calidad al Final de la Vida de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora titular de la especialidad de Neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología, es la tutora en el Programa de Servicio Social en Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la subdirectora de Neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes y es la secretaria de la Federación Nacional de Neonatología, que el día de hoy nos compartirá el tema pronóstico neurológica y la perspectiva neonatológica. Adelante, doctora. Gracias, Edgar. En 1968 se dice, ¿verdad? Nosotros no estábamos allí en la Luna para atestiguarlo, pero sí salió en la televisión el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Hay cosas y hay detalles en ese evento de la historia de los hombres, en el que muchas cosas han pasado y pasaron y han marcado de alguna manera a través de simbolismos y de leyendas y de experiencias nuevas, una etapa en la vida del hombre que no sabemos a dónde va a llegar
en función de cómo ha ido avanzando la tecnología. Uno de esos detalles es que los astronautas llevaban un reloj como este que ven aquí, un reloj de oro que diseñó una empresa muy específica, y ese reloj de oro llevaba mucho simbolismo, y se hizo con esa leyenda que ven ustedes allí, para marcar la conquista del espacio con tiempo, a través del tiempo y a tiempo. Y entonces es donde yo quiero empezar a invitarlos a una reflexión. Existen muchos momentos dorados en la vida de los seres humanos, sobre todo si logramos tener una larga vida. Pero aunque no haya una larga vida, siempre, siempre vamos a tener ese momento dorado, la oportunidad para disfrutar, porque de hecho por eso se llaman momentos dorados, porque son momentos para disfrutar, para hacer una pausa en el camino. Diariamente todos ustedes que me están acompañando ahorita tienen la oportunidad de vivir ese momento dorado por lo menos 2 veces al día. En la mañana, cuando amanece, cuando sale el sol, y en la tarde, cuando se pone. ¿Qué es lo que hacen? ¿O cómo es que esos momentos en el universo sean vividos por ustedes todos los días? Son momentos especiales, son momentos únicos y dependiendo de muchos contextos se hacen más o menos disfrutables. Es conocida la famosa hora de oro para los recién nacidos, ese momento del nacimiento que marca el inicio de una nueva forma de vivir, porque pues ese recién nacido ya venía viviendo, ya venía existiendo y ya era parte de una familia desde antes de nacer. Eso es algo que tenemos que entender quienes estamos en el sistema de salud. Los fetos ya son parte de la familia desde antes de nacer. Entonces, ocurren muchas situaciones, muchas circunstancias en este momento. Sabemos que hoy por hoy es, de acuerdo a la estadística, el día más peligroso de nuestra vida. Aunque no nos acordemos, es el día más importante en la vida de los seres humanos, justo porque es peligroso. Nacer es una crisis y como decía John F. Kennedy, que el ideograma chino plantea para crisis, una crisis también es una oportunidad, es un reto. ¿Qué pasa cuando un recién nacido está en nuestras manos? No estoy hablando de la familia, no estoy hablando de la mamá, estoy hablando de nosotros, los primeros que a veces tenemos el contacto con estos recién nacidos. Sabemos que hay recién nacidos con muchas características diferentes, con muchas circunstancias de vida diferente, que han vivido en el útero de manera diferente y que se viene hacia adelante una serie de circunstancias que van a ser diferentes, ¿sí? Las manos de nosotros entran a participar en las horas doradas de estos seres humanos y por tanto es como muy importante que todos seamos conscientes de lo importantes que podemos llegar a ser, a veces con una mano, a veces con todo el peso de nuestro conocimiento. Desafortunadamente, sabemos que no todos los recién nacidos nacen sanos, no todos tienen una circunstancia agradable, no todas las familias tienen un momento de felicidad cuando nace un bebé. Y sabemos que no son pocos, porque con uno que tenga una circunstancia así es algo importante. Cuando son muchos, pues es como mucho más destacable. Y vivir en esta circunstancia desde el momento que nacemos, en esa hora llamada dorada, los deja marcados para el resto de la vida. Y allí está nuestras manos, está nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Tenemos, hablando ya de específico de los niños que ingresan a la terapia intensiva neonatal, algunos desenlaces, como el de poder salir de la terapia intensiva y vivir sano, salir de la terapia intensiva y vivir con secuelas, o bien morir.
Esos son desenlaces y a veces ahí es donde nosotros nos quedamos. Los vemos salir de la terapia intensiva, los despedimos, nos tomamos la foto con los papás tienen una foto con nosotros, se van los bebés y estamos pensando, ¿va a vivir sano? ¿Va a vivir con secuelas? O a veces también nos toca ver que fallecieron, pero no se quedan ahí las cosas porque son miembros de una familia y lo que venga hacia futuro va a depender mucho de lo que nosotros hayamos hecho en ese momento. Y es donde nos planteamos, no solo se trata del desenlace, también se tratan de las perspectivas con las que manejamos a estos bebés. Es por eso que aquí les pongo una propuesta de definición de lo que es una perspectiva. Es un punto de vista concreto, particular y subjetivo sobre un hecho, un fenómeno, un proceso. No es fija e inamovible porque depende de la experiencia. Entonces, a pesar de todo el conocimiento científico y toda la información que hoy tenemos en relación a la fisiología, a la patología, a las estrategias terapéuticas con las que contamos, siempre va a estar influyendo nuestras acciones, nuestra experiencia, nuestra actitud, nuestra dedicación con estos pacientes. Y entonces, el mismo esquema, entrar a la UCIN y salir para vivir sano, para vivir con secuelas o para morir. En una perspectiva en la que, bueno, no creo que sea imposible que nosotros cuando estamos en la terapia intensiva también pensemos en estas perspectivas, que ese ser humano que pasa por nuestras manos logre tener una condición que le permita ser feliz, logre desarrollar todo su potencial como ser humano y que tenga calidad de vida. Cuando hablamos de un ser humano que acaba de nacer, nunca vamos a hablar de un ser humano aislado. Ese bebé, independientemente de que estuvo y que ha requerido de todo nuestro apoyo tecnológico y todo nuestro conocimiento científico y todo nuestro arte médico, va a ser parte de una familia. Y entonces también el trabajo que desarrollamos con esa familia va a ser parte de esta perspectiva. Se trata así de la felicidad de ese recién nacido, pero también de su familia, del desarrollo de potencial, sí, de ese recién nacido, pero también de su familia, y de la calidad de vida, sí, de ese recién nacido, pero también de su familia. Vemos que además no solo depende de nosotros y de que a veces, aunque manejemos nuestras terapias intensivas como burbujas aisladas del resto del planeta, incluso de las mismas familias, las circunstancias que van a vivir van afuera o externas y en las que nosotros no tenemos siempre el control de las cosas, también van a ser determinantes de esos desenlaces y del logro de esas perspectivas. Puede ser un bebé que nace sano, pero que no logra tener lactancia materna exclusiva. Puede ser un bebé que sale de la terapia intensiva, pero tiene restricción del crecimiento intrauterino. Puede ser un bebé que sí nace sano, pero va a vivir en pobreza, o va a vivir en riqueza, o va a vivir en provincia, o va a vivir en la ciudad, va a vivir con violencia, va a vivir sin violencia, va a ser hijo de una madre adolescente, o de una madre madura, o de una madre enferma, va a ser integrante de una familia funcional o disfuncional. Y todo eso para cada una de estas situaciones de desenlace que tenemos en la UCIN va a ser determinante, ¿no? Va a ser fundamental en redondear o destrozar todo eso que estuvimos trabajando en la terapia intensiva. Y entonces, ya no solo se trata de desenlaces o de perspectiva, sino también de expectativa. Y el reto del neonatólogo es ese, ¿sí? No solo el desenlace, no solo la perspectiva, sino también cumplir con las expectativas de esa familia. Las expectativas en algunas definiciones incluyen estos términos que se llaman esperanza, sueño e ilusión, que pueden parecer románticos, pero que son una realidad y un motor para los seres humanos. Son parte del aspecto espiritual. No estoy hablando de los aspectos religiosos, sino espirituales de los seres humanos, que son componentes importantes para poder sobrellevar todos los retos que implica la vida. Se dice que en el mundo hay más de 1.000 millones de seres humanos que viven con discapacidad.
200 millones aproximadamente viven con discapacidad severa y 100 millones tienen una edad entre 0 y 14 años. ¿Sí? 15 millones de esos seres humanos entre 0 y 14 años tienen una discapacidad severa. Si vamos a México, miren la cantidad que plantea el INEGI de personas entre 0 a 14 años que están viviendo con una discapacidad. Y hay que tomar en cuenta que a veces las discapacidades no son identificadas porque hay mucha diversidad de las mismas y que muchas veces están determinadas, como dice allí, por cuestiones de origen perinatal, que pueden ser antes, incluso de la gestación, durante la gestación o después del nacimiento. Vemos ahí algunos de los estados con un número más significativo de niños con discapacidad. Hay agravantes, como ya lo mencionaba hace un rato. Por ejemplo, de todos los seres humanos que viven con discapacidad en México comparados con los que no tienen discapacidad, cerca del 27% de las personas con discapacidad viven en zonas rurales, lo cual implica algunos retos. Cerca del 15% solo cerca del 15% tienen acceso a educación de las personas con discapacidad en relación a las que no tienen esa discapacidad. Un 47% tienen algún tipo de trabajo y 45% de estas personas viven en discapacidad. Y ese es el escenario, ese es el terreno al que vamos a enviar a esos egresados que tenemos de nuestras terapias intensivas, de nuestras terapias intermedias, incluso del alojamiento conjunto. ¿Y qué tanto de esta información incorporamos en nuestros procesos de atención, de cuidado, de comunicación, de información a la familia para tratar de solventar esas desventajas con las que claramente las circunstancias de la sociedad y de la vida se les están planteando? Y si a eso le agregamos problemas de salud perinatal, las cosas pueden ser mucho más complicadas. En la perspectiva de los neonatólogos, muchas veces pasa que nuestras tomas de decisiones, nuestros planteamientos a la familia, están determinados por el hecho de decir es que va a vivir con discapacidad, es que va a tener secuelas, es que probablemente no pueda hacer esto, probablemente no pueda hacer esto. Y muchas veces esos elementos son incorporados en tomas de decisiones como la de desviar o modificar nuestros objetivos de tratamiento hacia un área de cuidado paliativo o de seguir intentando el manejo curativo. Pero es importante entender que los escenarios a los que salen estos seres humanos son diferentes, porque la discapacidad no es una condición del individuo, sino una construcción social. Si hoy tenemos gente que vive con discapacidad, en un porcentaje muy alto, esta circunstancia de discapacidad está originada por una sociedad que le marca mucho la diferencia a estos seres humanos, que genera distancias por esas diferencias con los seres humanos, que tiene conceptos estereotipados de lo que es una persona diferente y no necesariamente con discapacidad. Y por tanto, hemos dejado de lado y nunca hemos visto realmente la capacidad que como sociedad tenemos para integrar a seres humanos diferentes, porque a fin de cuentas y de todos modos, todos somos diferentes. Pongo ejemplos de gente con discapacidad. ¿Sí? Toulouse-Lautrec, Isaac Perman, considerado uno de los mejores violinistas del mundo, uno de los 2 mejores violinistas del mundo, tiene polio. Einstein fue prematuro, déficit de atención, hiperactividad. Stevie Wonder, ciego por retinopatía del prematuro. Beethoven, sordo por una infección congénita. Winston Churchill, prematuro. Roosevelt no vivió toda su vida con discapacidad, adquirió la polio ya en una etapa adulta, pero ejerció con una discapacidad importante la presidencia de Estados Unidos. Y Händel, también con problemas visuales significativos. Y entonces, estamos hablando
muchas veces cuando hablamos de daño neurológico, de los famosos trastornos del neurodesarrollo. Y sí, y a lo mejor como algo esperado, pero de lo que yo no voy a hablar, sí hay estrategias para controlar el flujo sanguíneo cerebral, para manejar la ventilación mecánica, para manejar infecciones. Hay muchas estrategias terapéuticas hoy, pero yo no voy a hablar en específico de esas situaciones, ni tampoco voy a hablar de la hipotermia, porque el, el, la intención que tengo con esta plática es invitarlos a ser cada vez más integrales en nuestros abordajes del cuidado del cerebro y del neurodesarrollo de los pacientes que llegamos a tener. Se dice que los trastornos del neurodesarrollo están implicando disruptores significativos o persistentes a través del ambiente o riesgo genético y que pueden derivar en esos trastornos o una discapacidad. Por mencionar aquí algunos de los principales factores asociados a discapacidad originados en el periodo perinatal, uno de los primeros y más importantes es la prematuridad. Y no solo la prematuridad extrema, cualquier tipo de prematuridad, incluida la tardía, son sujetas de vigilancia y de intervenciones por parte de nosotros para garantizar que estos recién nacidos vivan de manera plena y sean felices. El bajo peso, las infecciones, la asfixia, las malformaciones congénitas y síndromes genéticos, la falta de atención con calidad en el embarazo y el nacimiento, hiperbilirubinemia. No estamos buscando la evolución ideal para todos, no vamos a poder manejar ya, y tenemos que ir aprendiendo cada vez más eso en neonatología. No podemos utilizar absolutamente las recetas de cocina. Cada ser humano tiene circunstancias diferentes, información genética diferente, condiciones de vida diferente y por tanto la evolución ideal de cada ser humano va a ser diferente. Y nosotros tenemos que ir encontrando la ruta para adecuarnos a lo que va a ser la evolución ideal de cada uno de estos seres humanos. En cuidado neonatal, el cuidado especial neonatal es un sistema complejo. Y es complejo así como lo hemos entendido a lo largo de muchos años y desde que existe la neonatología, en una terapia intensiva neonatal, donde hay determinantes fundamentales para el neurodesarrollo, como la presencia de dolor, infecciones nosocomiales, la separación de la familia, los eventos adversos como las extubaciones no programadas, las secuelas, las caídas, errores de medicación, la radiación, las fórmulas lácteas. Son situaciones complicadas. Sabemos que estos sistemas, por lo tanto, tan complejos como es el de atención neonatal, es un sistema de riesgo de alta complejidad en el que es importante estar continuamente buscando la mejora en la calidad de atención para lograr mejorar nuestros resultados. Debemos de tener una cultura de seguridad y tenemos que aprender que cuando metemos a un recién nacido a la terapia intensiva, sí es cierto que estamos buscando salvarle la vida, salvar la función, también es un área peligrosa, es un área de mucho riesgo para la seguridad de los pacientes. Tenemos que aprender de manera continua y ser resilientes a las experiencias vividas y ser capaces de transformar todo lo que hacemos para mejorar las cosas. Y siempre, siempre todo el personal debe tener conciencia situacional de lo que está ocurriendo. Recalco esto porque a pesar de la evidencia de los recursos con los que hoy contamos, es un hecho que la mayoría de los recién nacidos están viviendo en una epidemia de procedimientos dolorosos en la que la mayoría de las terapias intensivas no están contando con los mejores recursos de prevención y manejo de analgesia que requieren los bebés. Sabemos que viven la experiencia del dolor de una manera mucho más intensa que el resto de los seres humanos en otras etapas de la vida y sin embargo hoy por hoy seguimos siendo insensibles y poco efectivos en el manejo, en la medición, la detección, la prevención y el manejo del dolor. Hay que recordar que aunque el niño está en nuestra posesión, porque a veces así parece, que son de nuestra posesión, ¿sí? Estos seres humanos son miembros de una familia
y que a pesar de que están en la terapia intensiva o en un sitio de hospitalización, siguen siendo integrantes de esa familia y hay que procurar a ese bebé. Y si queremos procurar ese bebé, también es importante que procuremos a la familia, la que sea que le haya tocado a ese recién nacido. Es por eso que hoy, si ustedes quieren evaluar su terapia intensiva y ver de qué tan buena calidad es el servicio que brindan, míranse a través de esto, que son los cuidados centrados en la familia. Hoy por hoy, ese es el estándar que se está planteando en la literatura internacional, el estándar de oro. ¿Qué tanto una terapia intensiva neonatal está centrada en el cuidado de la familia? Es una atención en salud respetuosa y reactiva a necesidades individuales y valores de la familia. ¿Qué tanto, doctores? ¿Qué tanto, neonatólogos? ¿Qué tanto sus terapias intensivas pueden ser evaluadas con un 10 en este aspecto tan fundamental? Dentro de las mejores prácticas orientadas a partir de esto que son los cuidados centrados en la familia, sabemos que se mejoran los procesos de comunicación, el entrenamiento para la familia y para el personal de salud, favorecen la presencia familiar que más allá de la esencia romántica y amorosa, tiene implicaciones hasta desde el punto de vista fisiológico. Involucrar a la familia, comprometerse y encontrar los recursos consultivos para apoyar a esta familia, una organización diferente de la terapia intensiva, organización de los procesos y que sean incluyentes de la familia es fundamental. Es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestras terapias intensivas, si no es que ya lo estamos haciendo. Algunos de los beneficios: menor tiempo de estancia, mejor apego y vínculo de la familia, menos infecciones intrahospitalarias, mayor bienestar para los prematuros, mayor salud mental a futuro, mayor aprovechamiento de recursos, menos demandas, mayor satisfacción familiar. A veces parece que los neonatólogos estamos enfocados en resolver los problemas más inminentes de salud de los recién nacidos que llegan a nuestras terapias, y hacemos alusión a esta circunstancia de la plasticidad cerebral. Y no se preocupe, más adelante va a empezar con su proceso de rehabilitación, con su estimulación temprana y todo tiene que mejorar. Esto sabemos que no es cierto en muchas circunstancias. Y que desde que están en la terapia intensiva y que desde que están con nosotros y que empezamos a controlar nuestra forma de manipularlos, de manejarlos, de cuidarlos, empiezan los fenómenos de plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral puede ser a favor o en contra, porque esa maleabilidad de ese sistema nervioso, si el ambiente es adverso, va a influir de manera determinante y permanente en el futuro de esos seres humanos. Hay muchos procesos involucrados en todo lo que hoy conocemos como la plasticidad cerebral, pero doctores, esto no empieza a partir de que el bebé empieza sus terapias de estimulación o de rehabilitación, que es algo que hay que ir incorporando. Ya no basta solo la estimulación temprana, hay que detectar a los niños oportunamente y los que requieran rehabilitación, incluso desde que están en la terapia intensiva, hay que empezar a hacerlo y no apostar a lo que va a pasar después. Desde que están con nosotros está en operación la plasticidad cerebral y si el ambiente que estamos generando es inadecuado, esa plasticidad cerebral se va a ver en circunstancias adversas. Y entonces, esto del neurodesarrollo, repito, es una interrelación dinámica entre procesos sí genéticos, cerebrales, cognitivos, emocionales y conductuales a largo plazo. Y va a haber factores intrínsecos, pero también un montón de factores extrínsecos. Probablemente son los de más peso en el desenlace y en el futuro neurodesarrollo de nuestros pacientes. Ya lo mencionaba, al principio tenemos muchas circunstancias y trastornos del neurodesarrollo que a veces no sabemos identificar porque no los teníamos en los conceptos, algunos de nosotros cuando nos empezamos a formar en esto. Sabemos que la salud perinatal va a estar implicada en trastornos del neurodesarrollo que pueden determinar una discapacidad intelectual. Y ojo, a veces esto no se trata de ser inteligentes, porque podemos ser inteligentes, pero tener una disfunción emocional que nos puede hacer totalmente disfuncionales, hablando socialmente.
trastornos de comunicación. Puedo ser perfectamente inteligente, pero tener problemas de comunicación. Puede haber trastornos en el espectro autista, trastornos por déficit de atención o hiperactividad como Einstein, trastornos específicos de aprendizaje, trastornos motores, trastornos alimentarios y de ingestión de alimentos, que hoy sabemos que el tubo digestivo, la alimentación están en estrecha vinculación con el neurodesarrollo. Hoy alguien que se dedica a vigilar el neurodesarrollo y no contempla el aspecto metabólico y nutricional está dejando de fuera probablemente una de las cosas de más peso para garantizar la salud de ese sistema nervioso. Los trastornos de excreción, otros procesos, muchos otros pueden estar involucrados y no saberlo nosotros. Podemos ser incluso determinantes de alguna manera en fenómenos como el suicidio en etapas tempranas de la vida. Y sabemos que también somos determinantes en la salud a largo plazo y hasta incluso en la longevidad de los seres humanos. Todo esto puede estar marcado desde la etapa que a nosotros nos toca atender. Es entonces que el factor fundamental de intervención es la identificación, primero de los riesgos y de los signos tempranos, para generar una intervención oportuna. Lamentablemente, el daño cerebral es uno de los grandes evasores de los diagnósticos. Y por eso es que es muy importante que también tengamos los conceptos de riesgo. Y entonces, ¿cómo planteamos un pronóstico? ¿Cómo modificamos? Porque creo que a eso deberíamos aspirar, a modificar los pronósticos que a veces se ven tan tremendos y tan terribles y mejorar las circunstancias de un ser humano. Hay que planificar. En la parte de nuestro cuidado y de nuestras intervenciones, estar pendientes de ese pronóstico, tomar decisiones para un cuidado paliativo o cambiar de planes o cambiar el enfoque de tratamiento, anticipar cómo vamos a influir sobre la calidad de vida de esos seres humanos, favorecer el cierre de círculos cuando es necesario cerrar círculos, la preparación ante eventualidades, la preparación de la familia y tener compromisos con ese paciente. Y ojalá y pudiéramos tener así como Tony, ¿no? Un túnel del tiempo que nos permitiera ir y venir y ver qué pasó antes y después con nuestros pacientes. Pero no lo tenemos y entonces ahí sí tenemos la ciencia y tenemos los recursos de investigación para generar información que sea de calidad para ir orientando las cosas. Pero no solo de ciencia ejercen los neonatólogos, ¿sí? También ejercen desde las perspectivas, desde los criterios, desde la prudencia, desde la ética, desde la compasión. Todo eso es importante. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre una situación que se ve compleja, difícil, catastrófica, va a terminar en una muerte. Y que aún aquellos pacientes, como puede ser un recién nacido con una malformación congénita significativa, puede seguir viviendo y puede vivir mucho tiempo. Sabemos que los pacientes con daños cerebrales prenatales muchas veces viven años y que también tenemos una obligación hacia ellos para mejorar su calidad de vida, para que puedan desarrollar su potencial y que también puedan tener esos momentos de felicidad de los que hablaba yo hace rato, que hablaba de la perspectiva. ¿Sí? Hay bebés que van a nacer y van a salir después de mucho sufrimiento de la terapia intensiva y van a fallecer después de egresar de esos lugares. Muchos van a quedar con falla del crecimiento y esa falla del crecimiento les va a generar problemas hacia el futuro. También vamos a saber que va a haber trastornos del neurodesarrollo. De hecho, ya los está viendo dentro de la terapia intensiva. El entrar a una terapia intensiva genera alteraciones en el neurodesarrollo de esos bebés que tenemos que buscar la forma de ir compensando desde el momento mismo que están en nuestras manos. Y pensar en el futuro. Y pongo ahí enfermedades no comunicables del adulto, porque ya sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 ya no es enfermedad exclusiva de adultos. Tenemos niños, tenemos adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. Origen perinatal de las enfermedades del antes adulto. Y tenemos que ver en esto. Voy a plantear algunos bebé flashazos, algunas reflexiones que les invito a todos a considerar
en relación a lo que hacen dentro de la terapia y con los bebés incluso que no están en la terapia, que tienen en alojamiento conjunto y que egresan. La alimentación. ¿Sí? Ya lo decía yo hace un momento, quien cuida el neurodesarrollo y no cuida la alimentación se está quedando trunco como en un 80% de lo que es ese cuidado de neurodesarrollo. Sabemos que esto empieza desde antes del nacimiento. Sabemos hoy que tenemos estrategias nutricionales para prevenir el daño neurológico, como son los defectos del tubo neural, que México ocupa uno de los lugares más importantes en este tipo de defectos. También ayuda a prevenir defectos cardíacos, ayuda a prevenir otros defectos, otras alteraciones. Y hoy hay que pensar no solo en nutrir o proporcionar este recurso, los folatos, a las mujeres que se quieren embarazar o ya están embarazadas. Hay que pensar en esas niñas que estamos cuidando en la terapia intensiva, que después se van a volver adolescentes, que después se van a embarazar y van a ser mamás. Sí, ya el cuidado perinatal no empieza con la gestación. ¿Qué están comiendo nuestras niñas? ¿Cuántas sustancias no convenientes están influyendo sobre su comportamiento hormonal? Estamos viendo cosas, cambios significativos en los cambios fisiológicos de las mujeres y de los hombres. ¿Qué costo va a tener esto hacia futuro? Es algo importante por reflexionar. No solo basta con entender que hay que nutrir bien a la madre desde que es una niña, desde que se vuelve adolescente y durante la gestación. Es también importante ir rompiendo paradigmas, porque hay muchos mitos en relación a la alimentación que están cambiando y que necesariamente van a hacer que tengamos que cambiar nuestras perspectivas y nuestro cuidado prenatal y las cosas que le recomendamos a la mujer gestante y las cosas que le recomendamos en alimentación a la mujer lactante. ¿Cuántos años vivimos pensando que debíamos excluir el huevo de los procesos de lactación? Todavía es la fecha en que queda poco claro cuál es el mejor momento para iniciar la lactación. Y ojo, también en estas cosas nos tenemos que empezar a involucrar. Y estamos viviendo un fenómeno de extinción del ecosistema. De hecho, por eso es que tenemos el COVID en nuestras vidas ya casi más de 2 años y medio, por un factor ambiental que va a ser determinante también de muchas situaciones de salud en los seres humanos que están naciendo en esta etapa y de los que ya nacimos antes y que lo estamos viviendo y lo que vamos a vivir a futuro, a lo mejor en nuestra vejez, a lo mejor no tanto en nuestra vejez. Los omega 3, los folatos son fundamentales para un bienestar del sistema nervioso. ¿Sí? Mitos como no comas huevo, como no comas carne, son importantes de ir modificando. Hay que irnos informando. Y ojo, ¿de dónde vienen los alimentos que estamos comiendo? ¿Sí? Ahí les pongo unos pollitos. Un pollito está comiendo granos y el otro se está comiendo una lombriz. En este momento y en función de la estética, la mayoría de ustedes, si les preguntara, levanten la mano el que quiere comerse, ¿no?, los productos del pollito que come granos o quien quiere comerse los productos del pollito que come lombrices. Y por estética, pues yo creo que la lombricita sale ahí con bastante tierrita, pero y se ve más bonito el pollito que come granitos. Sin embargo, esos granitos están llenos de sustancias, ¿sí? Pesticidas, sustancias, incluso antibióticos, algunos de estos granos los tienen para hacerlos crecer más rápido. Todo eso está influyendo sobre la salud hormonal, la salud metabólica de los seres humanos desde los inicios de la vida. Y para tristeza probablemente de algunos de ustedes, es mejor que se coman los productos del pollito que come lombrices que de los productos del pollito que se comen los granos que ven ahí. ¿De dónde viene la carne que están comiendo? ¿Cómo es obtenida la carne que están comiendo? ¿De dónde? El salmón se dice que es uno de los mejores alimentos que puede ingerir un ser humano como fuente de proteínas, ¿no? ¿De dónde viene el salmón que se están comiendo? ¿Quién les llevó ese salmón a su mesa y cómo fue que se ve? Lean un poco de por qué se ve tan rosadito el salmón, ¿sí? El pollo también se conoce como un alimento sano. Lean, busquen dónde se está produciendo ese pollo y cómo se está produciendo ese pollo que están comiendo.
Y en ese proceso de asimilación de lo que es bueno para ustedes, vayan incorporando esa información para ir ayudándole a esas familias que necesitan que les ayuden, incluso con esta parte, con esta faceta de, señora, si está lactando, esto es lo que debe de comer. Señora, si se quiere embarazar, tiene que comer esto. Busquen esa información. Hoy una de las formas de moda más populares para alimentarnos de manera completa son los famosos smoothies. Y bueno, ¿qué creen, no? Este es el mejor smoothie del universo, ¿sí? La leche humana. Hay muchas cosas que no se han demostrado sobre los beneficios de la leche humana y el bienestar del sistema nervioso. Casi siempre, y pues al estilo científico, hay que cuantificar las cosas, entonces no es poco frecuente que veamos el porcentaje, el volumen, la cantidad relacionada con algunos variables de evidencia del bienestar neurológico, como es este estudio que les pongo aquí. En función de un porcentaje de leche humana en la dieta de estos recién nacidos, se hacen estudios y se ha visto que en función de ese porcentaje de leche humana en una resonancia magnética podemos ver diferencias en el volumen cerebral, en la materia gris y en la materia blanca, que sabemos que están muy involucrados en el desempeño del sistema nervioso central. También se sabe que puede influir en el consciente de inteligencia verbal. Pero ojo, porque no solo se trata de leche humana, y para todos aquellos, nosotros en el instituto tenemos un banco de leche espectacular, ¿sí? Pero fíjense bien en este estudio famoso llamado Domino, que alguna vez nos mencionaba el doctor Nicholas Embleton. ¿Cuáles son las diferencias en el uso de fórmula versus leche humana donada en prematuros de muy bajo peso? Y les pongo ahí la conclusión. Busquen el artículo, los invito a leerlo y analizarlo. Dice, entre los prematuros de muy bajo peso, el uso de leche donada comparado con fórmula no resultó en una mejora en el neurodesarrollo a los 18 meses de edad. Corregida. Si se usa leche donada en un escenario de alta provisión, este desenlace no debe ser considerado como una meta del tratamiento. O sea, que si mi única meta es prevenir enterocolitis, porque eso sí es un beneficio de la leche humana donada, ¿sí? Si ese es el único beneficio que estoy buscando para mis pacientes, entonces puedo dar la leche donada con mucha tranquilidad. Pero si lo que estoy buscando es neurodesarrollo, salud del sistema nervioso, lo que le tengo que dar a esos bebés es la leche de su propia mamá. Yo sé que prevenir la enterocolitis ayuda al desarrollo del sistema nervioso y que cuando no tengo la leche de la mamá, entonces el mejor recurso para la alimentación es la leche humana donada. Por eso es tan valiosa la leche humana donada. Pero para cuestiones integrales y de perspectiva, es mejor que procuremos, aunque tengamos el mejor banco de leche del mundo, darles leche de su propia mamá. Y también hay una serie de elementos y de sustancias importantes en la leche humana de la propia mamá para su bebé que no podemos sustituir con una fórmula ni con la leche donada que tiene que pasar por un proceso de pasteurización. Y es que hay que recordar que la cuantificación a veces no es lo más necesario, sino entender que la lactancia materna no es 1 mililitro de leche humana, o 5 mililitros de leche humana, o 20 mililitros de leche humana, o 30% de leche humana, o 50% de leche humana. La lactancia materna es una experiencia de vida. Y como decía Aldous Huxley, la experiencia no es lo que te ocurre, es lo que ganas con lo que te ocurre. 5 millones de niños en el mundo con retinopatía de prematuro pierden la vista cada año. Hay que cuidar los ojos. Hay que recordar que el 80% del neurodesarrollo de los seres humanos depende de la vista y hay que cuidarla. Todavía vivimos en un país en que la mayoría de las terapias intensivas no tienen mezcladores de gases. Tenemos que luchar por esas cosas nosotros como neonatólogos, con perspectiva, con la búsqueda de la felicidad de nuestros pacientes.
Es importante que cada cosa que hacemos sea valorada y sopesada y que no nos vayamos siempre con la evidencia del primer artículo que se publica o el artículo más popular. Revisen cómo nos tenemos que ir hacia atrás en algunas cosas que empezamos a hacer a partir del boom de la cafeína, del óxido nítrico, de muchos medicamentos, de muchos analgésicos, ¿sí? La no maleficencia, me gusta siempre recordarlo, no es un hecho solo o un principio solo de no dañar. Sí, hay una obligación de no hacer ese daño o mal, pero también hay una obligación de prevenir el daño o el mal, y también hay una obligación de retirar lo que hace daño o mal y una obligación de promover lo que hace bien. En todas nuestras intervenciones es importante entender que ojalá y todas fueran como el puntillo rojo. Entre más damos, mejor es, como puede ser la leche humana. Pero también sabemos que hay intervenciones que durante un rato pueden ser buenas y después dejan de tener un efecto. Pero también existen intervenciones, como lo vemos en la curva verde, en que las cosas pueden ser buenas un rato, pero después se vuelven dañinas. Importante nuestro discurso y nuestra forma de valorar a los seres humanos. Cada que utilizamos estas palabras con los padres, con nuestros compañeros, con el entorno, ¿sí? Estamos generando estigmas y por tanto devaluaciones. Genético, irrecuperable, malformación, son lesiones neurológicas, pero eso no significa ni nos da el derecho a generar un estigma y por tanto favorecer la devaluación social de estos seres humanos. Sí, cuando llega un bebé a nuestras manos, tenemos que procurar la salud y sabemos que tenemos estrategias hoy y que somos parte importante en la orientación de esa familia y en las intervenciones con esos bebés para mantener la salud. Pero también es importante que cuando podemos utilizar nuestros recursos para curar a un recién nacido, hay que hacerlo con la mayor calidad posible para evitar las secuelas. Y también que si tenemos alternativas limitadas, busquemos calidad de vida para esos seres humanos que no van a poder vivir igual o ser igual que nosotros en habilidades. Y cuando las circunstancias no lo permitan, buscar también las alternativas humanas de cuidado paliativo. Recordemos, todos son ellos miembros de una familia y hay que ir buscando con y a pesar del COVID que estas familias empiecen a integrarse desde el momento mismo del nacimiento. Es fundamental para lo que viene después. Y entonces, ¿cuál es mi mejor deseo para un recién nacido? Esos que ya planteamos al principio. ¿Sí? Les pongo aquí algunos elementos de lo que es la calidad de vida. Es un concepto multidimensional que incluye dominios de funcionamiento físico, mental, emocional, social. Va más allá de las medidas poblacionales, la expectativa de muerte, el riesgo de muerte, expectativa de vida y riesgo de muerte. Se enfoca en el impacto que el estado de salud tiene en la vida, equivalente a bienestar, aspectos positivos de la vida personal, las emociones, las satisfacciones, los logros. Una pequeña reflexión. Esto es lo que cuesta una silla de ruedas mecánica y lo que cuesta una silla de ruedas eléctricas. Y para la gente que no puede caminar, una silla de ruedas eléctricas marca un cambio sustancial en su calidad de vida. ¿Cuántos de nuestros pacientes que van a estar destinados a vivir en una de estas sillas podrían acceder a una de esas sillas eléctricas? Y nuevamente la foto de la perspectiva. Hay que recordar que para ver las cosas de cerca conviene alejarse un poco. Ayúdame a vivir lo que me toca vivir. Y bueno, muchas gracias por su atención y gracias a la Federación por haberme hecho este espacio de reflexión. Ok, doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación. Bueno, yo partiendo de lo que usted nos acaba de comentar, considero que sí es muy importante el siempre integrar a la familia, ¿no? Porque muchas veces nada más damos los informes y perdemos esa cuestión del dolor, como usted lo comenta,
las técnicas canguro, inclusive con los papás. Muchos papás en nuestras terapias piden cargar a los bebés y eso les da cierto confort y también se ha visto que ayuda con el neurodesarrollo. Muy importante lo de la técnica de la lactancia materna. En los chats le agradecen por la presentación, doctora, le dan muchas felicidades y pues eso sería todo. Ok, gracias. Muchas gracias, Ale. No sé si no hay alguna pregunta en los chats. No es así, no sé, a ver. Por el momento son más comentarios sobre la reflexión, sobre lo que platican, practican en las terapias. Este, comentan que aplican la técnica de mamá y papá canguro en los pacientes aun cuando están intubados. Comentan que eso les ayuda mucho a los pacientes. Bien. No sé si alguno de los neurólogos que está quisiera hacer algún comentario. Si es así, no sé si estás por ahí, vi que estabas ahí, Iván Salazar. No Por aquí está. mencionan que tiene una pregunta, doctor, el doctor Rolando Jiménez, que piden de favor si pueden abrir el micrófono para hacer las preguntas. Está el doctor José Basilio, también quiere hacer una pregunta. A ver, quien está de máster es el doctor Encalada. No sé si, Gaspar, pudieras abrir el micrófono. Hacen una pregunta, doctora, si es discriminatorio usar el pronóstico neurológico para la toma de decisiones en los pacientes en UCIN. Claro que sí puede ser discriminatorio. Es un elemento a incorporar en el análisis del pronóstico, pero no debe de ser utilizado como el criterio fundamental para tomar de decisiones. Es el concepto de calidad de vida, no el de pronóstico neurológico necesariamente el que determine las decisiones que se toman o las que se invita a los papás a tomar en relación a pacientes críticamente enfermos. O sea, si vamos a meter a un paciente a cuidado paliativo, no es porque tiene un mal pronóstico neurológico, es porque tiene conflictos y problemas para tener calidad de vida. Eso es muy diferente a que ese sea el criterio y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, efectivamente puede llegar a ser discriminatorio. Por eso es que es tan importante ir ubicando, ¿no?, el papel y la comprensión de lo que es el pronóstico neurológico, porque además, ¿no?, nunca sabemos exactamente lo que va a pasar hacia el futuro. El doctor José Basilio tiene la palabra, por favor. Muchas gracias y felicidades, doctora, por su gran humanismo y reflexión sobre lo que hacemos con los niños. A mí me preocupa que en cada sesión, en cada exposición grandiosa que ustedes hacen, como todos los ponentes nacionales e internacionales, toda la colaboración que está haciendo el doctor Quiles y usted con su mesa directiva, felicidades, pero nos falta una cosa, nos falta que ya no nos estemos lamentando y todos tenemos que procurar por tener mezcladores, procurar por esto, procurar lo otro, pero hace falta un brazo político, señores, de nuestros colegios y asociaciones que incidan en las decisiones federales y locales, en los congresos, para el presupuesto de salud de los niños. Estados Unidos lo hace desde hace mucho, influyen en el presupuesto federal para la salud infantil. Nuestras asociaciones deben de fortalecerse en eso que dijo usted, doctora, defender la salud de los niños, pero debemos de trascender. Decirlo aquí, como cada rato lo hacemos, es un soliloquio que no nos escucha nadie. Hay que hacer un brazo político que vaya
a concertar con los políticos una comisión que vaya a la Comisión de Salud del Senado, de los diputados, para influir en el Congreso, en el gasto federal, que se legisle. Nosotros estamos procurando que en Aguascalientes se legisle para que nos den presupuesto para hacer enfermeras especialistas en neonatología, en pediatría, que no tenemos, y no es diferente nuestra situación a todo el país. Mi sugerencia es que se empiece a pensar en eso y se empiece a activar como un logro de esta gran mesa directiva que tiene usted, que ha hecho un gran papel, doctor Quiles. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en relación a este comentario, yo quiero comentarles que sí hemos hecho algún esfuerzo desde la federación. Desgraciadamente, en un inicio, aquí la doctora Ale Coronado estuvo en esa reunión. Nos reunimos con gente de la Secretaría de Salud y nosotros buscábamos hacer incidir sobre todo en las principales causas de la mortalidad neonatal en el país y fuimos bien recibidos, hicimos una reunión, pero desgraciadamente después se vino todo el tema de pandemia y no tuvimos respuesta. Desgraciadamente, yo sé, digo, nosotros estamos en la mejor disposición, más allá de filias y fobias con el gobierno federal actual. El objetivo de la federación no es tener simpatías hacia X o Z personaje político, sino simplemente el objetivo es tratar de gestionar recursos y tratar de incidir tratamos de incidir en los programas que ya están establecidos, ¿no? Pero desgraciadamente pues no hemos tenido una buena respuesta. No sé si Ale quisieras agregar algo más a esto, que tú también lo viviste, ¿no? Y bueno, yo sé que tú estás también muy involucrada en algunos programas, te han invitado algunas veces a la Cámara de Diputados, al Senado, y bueno, uno cuando llega a estos puestos, pues uno se enfrenta desgraciadamente a otra serie de circunstancias. Uno quisiera que fuera más rápido, pero bueno, pues nos hemos enfrentado digamos, al tema burocrático, digámoslo así. Bueno, sí, vamos a promover a Moisés Quiles para senador, no se preocupen. Pero yo pienso, y yo digamos que he participado en algunas situaciones en Cámara de Diputados y Senadores, como dice Moisés, y he aprendido mucho de esas cosas, pero entre esas está el hecho de que muchas veces estamos esperando que de ahí surjan las soluciones a los problemas que tenemos, cuando en realidad hay muchas cosas que nosotros podemos empezar a cambiar, que no necesitamos que se promulgue una ley o que se haga un decreto para que nosotros podamos empezar a cambiar las cosas en el área donde estamos y compartirlas con los demás y compartir las experiencias, ¿sí? Luchar por tener mezcladores de gases en nuestras terapias intensivas, luchar por tener un oftalmólogo que revise a tiempo los ojos, empezar a tener médicos rehabilitadores en las terapias intensivas neonatales, ¿sí? Son parte de los pasos y las cosas que podemos ir haciendo. Rescatar la leche humana, tener más intención, o sea, eso no solo se va a reflejar en el beneficio para la terapia intensiva donde estamos, sino en otras terapias intensivas. Y si nosotros encontramos una ruta para aumentar la leche humana de la propia madre a los bebés, eso va a ser muy impactante. O sea, sí hay cosas que dependen de leyes, pero hay muchas cosas que no. Entonces, creo que todos y parte de estarlo repitiendo todo el tiempo es tratar de generar esa conciencia para que cada uno de nosotros sea un detonador de ese cambio. A veces parece pequeño, pero puede ser muy significativo. Sí, tenemos... Adelante, doctor. sí, adelante, Edgar. Está por ahí el doctor Iván Salazar, que quería hacer algún comentario. El doctor, para quien no lo conozcan, el doctor Iván Salazar es un neurólogo originario de Monterrey y actualmente está en Toronto, en el Hospital SIC de Toronto, haciendo un fellow
en epilepsia, si no recuerdo. Adelante, Iván. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ya en México. Permítame tantito, estoy arreglando nada más mi micrófono. Gracias, doctor Quiles. Felicidades, doctora Alejandra, por su presentación. La verdad es que estuvo muy buena y abordó puntos muy importantes. Yo quisiera también comentar acerca del seguimiento de los pacientes con riesgo neurológico. Creo que también es importante, aparte del reconocimiento, es importante también tener un protocolo establecido en los hospitales de seguimiento, porque mucho de las cosas y de la evidencia que se está actualmente publicando es porque al tener un registro de los pacientes con riesgo neurológico y también tener protocolizado todo el seguimiento hasta los, no digo nada más hasta los 18 meses, sino hasta los 4, los 6 años de estos pacientes, permite hacer también buena evidencia, buena epidemiología y buenos estudios también de investigación acerca de los diferentes padecimientos y cómo afectan a los pacientes. Por ejemplo, que se tenga protocolizado los tiempos de valoración de todos los pacientes con riesgo neurológico y también las pruebas de asesoría del neurodesarrollo. Por ejemplo, el que se utiliza mucho también es aquí, como en muchos lados, y que se utiliza mucho también para las publicaciones, es el Baylis, ¿no? Entonces decir como que, bueno, todos los pacientes, hacerles un Baylis a los 18 meses, a los 48 meses y así. Ese tipo de cosas también son muy útiles. Ya muchos puntos los abordó la doctora Alejandra. Nuevamente felicidades por la plática. Pero aquí también lo otro, aparte de la protocolización del seguimiento, creo que también sería importante recalcar que a veces como que la neurología neonatal es un campo que mezcla las dos especialidades. O sea, realmente creo que la mejor manera de que el paciente con riesgo neurológico sea no solamente detectado, sino atendido y prevenir también secuelas neurológicas, es que siempre estén trabajando en conjunto neonatología y neurología. Hay padecimientos que así como la encefalopatía hipóxico isquémica, es un padecimiento que es de neonatología, pero que los neurólogos también nos envuelve. Las crisis convulsivas neonatales no es exclusivamente de los neurólogos como que las atendemos, pero también el neonatólogo tiene mucha participación aquí. Entonces, creo que una parte importante de reconocimiento de pacientes con daño neurológico y lo que se viene y prevención de secuelas es también el trabajo en equipo. Y creo que eso también los centros que han tenido éxito en tener un buen programa de reconocimiento, tratamiento de niños de recién nacidos con daño neurológico, así como seguimiento y prevención de secuelas, es porque siempre hay un trabajo en equipo entre neurología y neonatología. Y quisiera nada más recalcar eso. Muchísimas gracias por la palabra. Gracias. Justamente con respecto a lo que comentaba el doctor, hay una pregunta en la que hacen en el chat: ¿en qué momento se debe considerar la participación del neurólogo pediatra o del neurólogo neonatal en los recién nacidos que tienen ya un riesgo neurológico? ¿Desde qué momento se solicita la intervención del neurólogo? Y también se comentaba sobre las intervenciones de los rehabilitadores desde las terapias neonatales. Gracias, Edgar, y gracias, doctor Salazar, por su comentario. A mí me parece que debemos empezar a integrarnos más para tener una mejor perspectiva. Y yo creo que en el momento que tenemos a un paciente con ese con ese riesgo, debemos empezar no solo a vigilarlo, sino a incorporar una evaluación del neurólogo, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder detectar y que el neurólogo con su perspectiva y su formación sí puede detectar. Y en relación a lo que mencionaba el doctor Salazar sobre el seguimiento, no solo incluir a la población de riesgo, sino también, o sea, y hablando de lo que me hacías, la pregunta que me hacías al principio, Edgar, la discriminación. ¿Cómo son atendidos los pacientes con daño neurológico en nuestro sistema de salud? Tú quieres referir a un paciente a otro hospital, lo quieres canalizar a alguna ruta, y si tiene daño neurológico, eso ya genera una barrera para la atención de calidad de estos pacientes que también tienen derecho a esa atención. Entonces, el seguimiento pediátrico no es solo para niños de riesgo, es para niños que tienen establecido daño neurológico, porque tenemos la obligación de mejorar su calidad de vida y eso requiere de atención médica y seguimiento de neurodesarrollo como lo requieren los pacientes de riesgo.
Totalmente Tomando de en acuerdo, cuenta doctora, gracias. Ah, no, decía Gracias, que doctor. totalmente de acuerdo, gracias. Tomando esto en cuenta, doctora, ¿existen programas, es una pregunta que nos hacen también, sobre seguimiento integral de este tipo de pacientes a nivel domiciliario? Bueno, si ustedes han estado alguna vez, y como Edgar lo sabe, en el instituto tenemos un sistema de seguimiento pediátrico que sabemos que no hay muchos en el país. Eso también es cierto, tenemos que empezar a desarrollar esas rutas. Sí se busca que sea integral. No solo se trata de las evaluaciones de la salud, de la atención pediátrica, también de la nutrición, de la vigilancia del crecimiento, de los apoyos psicológicos, ¿no? De los apoyos en salud o de resolución de complicaciones diferentes a las que originalmente hicieron que los tuviéramos en seguimiento. ¿Sí? El trabajo colaborativo con otras instituciones para atenderlos es parte de esa salud integral y que tendría que ser parte de todos los hospitales de este país que atienden niños, ¿no? Conocer el riesgo, ¿no? Y también ser formativos de los grupos de primer nivel que le dan seguimiento a los niños sanos, porque en el grupo de niños sanos se generan muchos niños que se vuelven adultos con discapacidades que pudieron haber sido modificadas en función de la detección oportuna. También tenemos que ir haciendo partícipes de esto a un grupo muy significativo de personal de salud que está involucrado en el seguimiento de